bueno, pues la mesa que nos ocupa el día de hoy se titula Yo no sé qué me pasó, Juan Gabriel desde lo queer. Y para iniciar estos comentarios de esta charla me permito presentarles a José Roberto Campos Vallardo, maestro en estudios y procesos creativos en arte y diseño por la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, licenciado en artes visuales, especialidad en pintura por el Instituto Universitario de Bellas Artes de la Universidad de Colima, beneficiario del PECDA 2015 en la categoría Jóvenes Creadores. Ha tenido exposiciones tanto individuales como colectivas en galerías y centros culturales de varias plazas del país como Guanajuato, Colima, Ciudad de México y en el Centro Cultural de las Fronteras. Por favor, les pido un fuerte aplauso para dar inicio a esta charla. Bienvenidos. Muchas gracias por su caluroso aplauso, pues como ya me hicieron el amable favor de presentarme, pues yo soy Roberto Vallardo y bueno, yo no soy juarense, yo tengo 4 años viviendo aquí y les quiero platicar cómo Juárez se ha convertido estos últimos años en una experiencia multisensorial para mí, una experiencia estética. Ciudad Juárez es un lugar que yo me he dado cuenta que es como ningún otro en todo el país. Y pues antes de entrar en tema, quiero platicarles un poquito del contexto de lo que fue Juan Gabriel para mí, mis primeros años de vida, que dista mucho de lo que es ahora. Mis primeros años de vida para mí, Juan Gabriel fue la cosa más terrible que podría haberme pasado en la vida. Como infancia queer, que existimos aunque nos quieran borrar, ver a Juan Gabriel, ver toda esa pues feminidad, si podemos llamarla de esa forma, y ver a un varón adulto comportarse de esa manera y bailar y moverse y hacer todo lo que a mí me habían dicho que estaba mal, pues era verdaderamente choqueante. Yo no podía ver a Juan Gabriel siquiera en la televisión porque no podía, me sentía observado, me sentía terrible. Con el paso del tiempo, pues, y además yo vengo de un lugar donde pues Juan Gabriel, pues sí, está presente, lo que tú quieras. De repente el 10 de mayo tocas Amor Eterno con la flauta esa horrenda y pues ya, ¿no? No es como aquí, ¿ok? Y bueno, hay algo de lo que yo me arrepiento los últimos años y me va a perseguir yo creo que por el resto de mi vida. El 13 de mayo de 2016 Juan Gabriel hizo lo que fue una de las 10 últimas presentaciones en vivo en Colima. Yo tenía boletos porque mi trabajo pues era patrocinador y yo tenía un puesto más o menos. Me lo regalaron, yo se lo regalé a una muchacha y ya. O sea, no me interesa, no quiero saber, no me gusta, ¿no? Bueno, así pasó mi vida hasta que en 2021, en plena pandemia, decidí pues estudiar la maestría porque no estaba haciendo nada y encontré la Autónoma de Ciudad Juárez. Dije, pues vemos, el programa se ve muy padre, muy interesante, muy todo. Y pues me vine a estudiar ya el último año, en 2022, y yo llego a Juárez el 11 de agosto de 2022. No sé si recuerdan qué pasó ese día, el Jueves Negro. Entonces, desde mi llegada a Juárez fue, pues, choqueante, ¿no? Porque en cuanto salí del aeropuerto dije, ¿los árboles dónde están? Después llego a donde iba a vivir y me entero de todo esto, y todos encerrados y todos en pánico, y dije, ¿a dónde me vine a meter? No, ok, de ahí pasó un año que terminé la maestría, conseguí un trabajo, yo pensaba terminar e irme y ya, pero conseguí un trabajo, me quedé, y después del primer año y medio fue cuando empecé a ver a Juárez con otros ojos, porque yo seguía con el miedo, pero de repente me mudo al centro y empiezo a darme cuenta de toda la vida que hay ahí, de todo eso maravilloso, y cómo Juan Gabriel está presente en todo. Está presente, vas al mercado y te encuentras artistas urbanos cantando o destrozando sus canciones, pero
ahí están y te encuentras gente caracterizada de él. Ves estos murales, como el mural que está aquí en un edificio. Vas a los bares de noche, encuentras imitadores de Juan Gabriel con aquella entrega, con aquella pasión, y pues te das cuenta realmente lo importante que es Juan Gabriel para la comunidad juarense. Como esta persona que me puedo atrever a decir que ninguna estrella pop tuvo esa cercanía con la gente durante todo el tiempo que fue conocido y tan querido. Y yo me he encontrado aquí en Juárez con personas que tienen fotos que Juan Gabriel los está cargando de chiquitos, que mi mamá trabajó aquí, que conoce a Juan Gabriel y que mis hermanas tocaban con él. Tuve la fortuna de conocer a la señora Meche Carreño poco tiempo antes de que nos dejara, y ha sido algo que me ha llevado a reflexionar sobre una cosa, que he escuchado mucha gente que dice, pero ¿por qué te gusta Juárez? ¿Por qué Juárez? O sea, ¿por qué? Y ahora me atrevo a decir que si tú vives a Juárez a través de los ojos, nunca vas a encontrar esa belleza. Juárez se vive a través de todos los sentidos. Juárez se vive con el alma, con el cuerpo, con la piel, a través de su gente y sobre todo a través del oído por la música de Juan Gabriel. Muchas gracias. Gracias. Muchísimas gracias, José Roberto, por estas aportaciones tan interesantes. Ahora les voy a presentar a Pedro Adoniram García Castruita, reconocido trabajador social, activista y defensor de los derechos humanos en México, enfocado principalmente en la protección y visibilidad de la comunidad LGBT+ en el norte del país, especialmente en Ciudad Juárez, Chihuahua. Se desempeña como coordinador del Comité Juárez Diversa, organización encargada de realizar eventos clave como la Marcha de las Diversidades Afectivo-Sexuales en la Frontera. Ha sido coordinador de la Alianza Nacional de Marchas, impulsando encuentros de gran alcance como la Cuarta Cumbre Nacional de Marchas LGBT. Trabaja activamente con organizaciones civiles como Casa Equidad y ha sido portavoz ante las autoridades de justicia para exigir el cese de los crímenes de odio y transfeminicidios en la región. Estudió la carrera de Trabajo Social en la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez y de nuevo les pido un aplauso para dar pie a esta charla con él. Muchas gracias por la presentación, muchas gracias a quienes facilitaron la mesa del día de hoy. Creo que es muy importante tener estas reflexiones acerca de nuestro santo patrono de Ciudad Juárez, pero desde una mirada muy distinta a lo que regularmente vemos en los festivales, a los eventos que asistimos, ¿no?, en la ciudad. Si bien sabemos, por ahí alguien dijo muy acertadamente, lo que se ve no se pregunta, mijo. Entonces creo que el haber hecho ese pronunciamiento en público a nosotros, a nosotras y a nosotres como parte de la comunidad LGBT nos da muchísimo para poder sentirnos identificados, identificadas, identificades, porque al fin de cuentas, ¿quién de nosotras y nosotros, que como lo mencionaba Roberto, vivimos infancias queer, no llegamos a ser señalados, señaladas, ¿no?, e identificadas con esta figura que es Juan Gabriel, ¿no? Pero Juan Gabriel, dentro de todo lo que en México pudiera llegar a haber sido sujeto de estigma, discriminación, como sus amaneramientos, su pluma, ¿no?, esta pluma que realmente, si lo vemos aquí en México, es ese amaneramiento, pero esa exacerbación, ¿no?, del género, pero lo que podemos llegar a mencionar como es que se le nota o es muy afeminado, cuestiones en ese sentido. Entonces, ¿qué pasa? Que en un país tan machista como lo es México, se le celebra tanto a una persona que arriba y abajo del escenario podía permitirse ser con esta
forma tan libre, ¿no? Y al contrario, en vez de recriminarle, se le celebraba. Yo aquí a Juan Gabriel creo que le tengo que agradecer muchas cosas, porque aunque él no se visibilizó como una persona LGBT, no era necesario hacerlo. Su sola presencia ya decía: aquí estoy. Y bueno, si vemos a Juan Gabriel en el contexto del México en el que él desarrolla su carrera artística, pues veíamos otros referentes, ¿no? También como por ejemplo Vicente Fernández, los grandes músicos y cantantes de la música mexicana regional, que eran a quienes se les permitía poder hablar de amor, de desamor, pero incluso Juan Gabriel podría tomarse las credenciales para poder interpretar esas canciones rancheras, desgarradoras, con todo, y que se subía al escenario con un traje rosa. Entonces, eso es algo de análisis, pero más que de análisis, de celebrarse. Recuerdo que Juan Gabriel tenía entre sus haberes, ¿no?, algunas amistades que él celebraba mucho, como son estas otras grandes aliadas, ¿no?, que vemos también, retomando a las infancias, cómo era muy importante nuestros acompañamientos de ciertas mujeres que procuraban, que cuidaban, que acompañaban, ¿no? Lo hemos visto desde los salones de clases, esas compañeras que nos hicieron nuestra infancia en los ámbitos escolares más llevaderas. También él se le reconocía, por ejemplo, a una Daniela Romo, a una María de la Paz, e incluso a Lucha Villa, ¿no? Pero bueno, entre todo ese contexto, ¿no?, que es ese hombre que se atrevía a aportar esa investidura mexicana y darle otra interpretación, también creo que podemos apreciar a Juan Gabriel desde una perspectiva queer, que a mí entiendo precisamente lo que tratamos de decir con queer, ¿no?, que esta cuestión que va más allá de las disidencias afectivo-sexuales, aunque si lo tratara de tropicalizar en México, yo hablaría como de estos joterismos, porque incluso Juan Gabriel utilizaba un mexicanismo exacerbado, ¿no? Entonces yo no veo a Juan Gabriel como queer, yo lo veo como, vamos a hablar de jotear, ¿no?, que es lo que hacía Juan Gabriel realmente arriba y abajo del escenario. Juan Gabriel lo pudiéramos ver desde una mirada interseccional incluso, como pudiéramos hablar de ese niño que llega a Ciudad Juárez migrando junto con su familia, ¿no? Y creo que es la historia de muchos y muchas juarenses, que por cuestiones de trabajo, cuestiones de desplazamientos, a lo mejor situaciones de violencia en nuestros lugares de origen, tenemos que emigrar a Ciudad Juárez. Pero no nada más es una persona migrante, es una persona que viene en un contexto de empobrecimiento, es una persona que nace en una familia diversa, ¿no?, en la cual la jefatura familiar era a cargo de su mamá. Es una persona también que en este mismo contexto de empobrecimiento tiene que tener sus primeros trabajos en la adolescencia. Entonces vemos diferentes vulnerabilidades que atraviesan a Juan Gabriel, y ya no solamente hablando de la cuestión de la identidad o de la orientación sexual que él pudiera llegar a tener, que bueno, prácticamente Juan Gabriel nos vino a demostrar que en todos estos casos, en todos estos escenarios, el ser firme hacia tus propias convicciones o el serte fiel a ti mismo es algo que, aunque no hubiéramos querido verlo a lo mejor desde esta perspectiva, está siendo modelo para otras personas o para otras generaciones. Lo digo en ese sentido porque para muchas personas Juan Gabriel era solamente un artista o solamente era un personaje, pero ¿qué pasa ahora que logramos ver todos estos documentales,
ver las entrevistas de las personas que lo conocieron, vemos que Juan Gabriel no era un personaje. Lo que veíamos en el escenario también formaba parte de quien él era, ¿no? Entonces vemos que Juan Gabriel, incluso pudiéramos llegar a considerarlo como un ícono para nuestra comunidad. Aquí me gustaría comentar incluso que en Juárez Diversa, que es el colectivo en el cual colaboramos Roberto y un servidor, tenemos desde hace 6 años un premio. Este premio se llama Premio Juan Gabriel, precisamente porque reconocemos lo importante que fue Juan Gabriel para nuestra población, ¿sí? Y yo sé que eso es marca registrada, pero aquí no nos importa, porque aquí me gustaría preguntar, ¿realmente Juan Gabriel a quién le pertenece? Entonces, en este análisis, en esta reflexión que hicimos, bueno, pues Juan Gabriel le pertenece a las y los mexicanos, entonces utilicemos ese nombre. Y entonces en esa cuestión de reapropiarnos, dijimos, bueno, nuestra población también tiene que ser reconocida a través de alguien que abrió puertas y de que su sola presencia decía, aquí estamos. Entonces, como en ese México que acostumbraba a vilipendiar, a vulnerar a todo aquello femenino, fue capaz de cambiarlo para que tuviéramos ciertos reconocimientos. Entonces, pudiéramos hablar como de ese Juan Gabriel, que su sola presencia hacía que nosotros sintiéramos el orgullo de ser quienes somos y de ser quienes somos, e incluso no solamente desde el ser juarense, sino del ser una persona sexualmente diversa. Muchas gracias. Muchas gracias, Pedro, y pues bueno, gracias por ir construyendo esta mesa también para ir poniendo la sensibilidad del tema que nos atañe el día de hoy. Y pues bueno, para cerrar esta mesa está con nosotros Diana Lisset Carrión de Lucio, doctora en terapia familiar y de pareja, maestra en terapia de pareja y maestra en terapia familiar sistémica, licenciada en psicología por la UACJ. Además de ejercer su profesión de manera privada, se ha desempeñado laboralmente en el Tribunal Superior de Justicia del Estado de Chihuahua, Centros de Integración Juvenil AC, en la Unidad Municipal de Atención a las Adicciones, en la Granja Hogar del DIF, en la Asociación para la Protección y la Defensa del Menor, así como en programas de radio y televisión de esta frontera, a quien nuevamente pido un aplauso, por favor, para dar su interpretación. Muchísimas gracias a todos por estar aquí en este espacio. También, pues bueno, gracias al maestro Lisandro que me invitó a formar parte de esta mesa con todos ustedes. Y me invitó desde esta parte de la sexología, porque también tengo una especialidad en sexología, y desde ahí sentí como que el compromiso verdaderamente a hablar desde Juan Gabriel, pero desde una parte humanista, porque justo desde nuestra profesión como sexólogos educativos, lo que nos busca o lo que nos atañe es verdaderamente enseñar que la sexualidad no debe de doler. Y cómo muchas veces a nosotros como padres, como madres, como hermanas, como hijas, como hijos, nos es difícil o nos es complejo sentir que vamos a hablar sobre nuestra sexualidad y que esto no pueda afectar a la gente que está a nuestro alrededor y que queremos. Entonces, justo desde ese lugar, nosotros como padres o como acompañantes, en este caso como acompañante en el área de la sexualidad, para mí es importante que veamos a las personas como eso, como seres humanos que están en un proceso de redescubrimiento, de descubrimiento de lo que verdaderamente los identifica, mucho más allá del género. Entonces, para mí sigue siendo un gran reto hablar sobre el Divo de Juárez, porque al fin de cuentas sé que he estado toda mi vida, yo he sido nacida aquí, criada aquí, estudiando aquí, entregando mi vida aquí y sobre todo entregando mi profesión aquí.
Y justo si nosotros dejamos desde ahí, desde este pedacito que a nosotros nos corresponde, la oportunidad de reflexionar en nuestras casas sobre qué es verdaderamente la sexualidad para cada uno, sin importar que cada quien tengamos que forzar a alguien a ponerse una etiqueta, desde ahí acompañaríamos a los que amamos desde un lugar más libre, más compasivo, con más amor, con más resiliencia, porque justo la meta de una persona que viene a crecer, que esté en nuestras manos como padres, que esté en nuestras manos como acompañantes, es darles esa valía, ¿sí? Es ir caminando con ellos a descubrir esa valía, no es darles esa valía ya la tienen, solamente tenemos que acompañarles en su derecho de ejercerla. Entonces justo desde aquí, pues bueno, es mi intención hablar sobre esta grandísima figura que espero que sea desde el respeto y desde el amor, para que nos llevemos a casita cada uno esa capacidad de reflexionar, pero sobre todo de llevarse esa palabra bien en claro. La sexualidad de ninguno de nosotros tiene que doler, y tampoco tenemos que hacer que a cada uno les duela por el hecho de que no entra en una etiqueta. Pero bueno, tú diriges la mesa, tú me dices cuándo empezamos a hablar sobre este punto desde la sexualidad. Adelante. ¿Sí? Sí, tú. Perfecto. Pues bueno, desde ahí yo me hicieron el grandísimo favor de pasarles a ustedes una tarjetita ahí cuando empezaron la sesión, cuando entraron al auditorio. Ahí esa tarjetita viene la grandísima frase de Juan Gabriel que dice ahí: lo que se ve no se pregunta. Pero en el reverso quiero que la volteen, por favor, y que alguien sea tan amable de leerla y que me digan lo que piense al respecto. Les voy a pasar mi micrófono. ¿Quién quiere levantar la mano para leer la parte de atrás de la tarjeta? Perfecto, ahí voy para allá. Para no caerme porque no veo. Hola, buenas noches a todos. Dice, ¿qué nos enseñó Juan Gabriel sobre la libertad de ser uno mismo, que la cultura mexicana todavía no se atrevía a decir en voz alta? Pues el autoquererte, el valorarte, el ser tú mismo sin importar lo que alguien más opinara de ti, porque finalmente una opinión la va a tener toda la gente sobre ti. Entonces tú, sé tú mismo sin importar el que dirán. ¿Quién más? ¿Alguien más quiere leer su tarjetita y la reflexión que a ustedes desde la trinchera en la que están como papá, como estudiante, lo quiera decir? Adelante. Ok, buenas tardes. Pues como ya dijo el señor, la palabra, pues más bien yo quiero hacer énfasis en lo último, en lo que dice de ser uno mismo, que la cultura mexicana todavía no se atreve a decir en voz alta. Y es como decía ahorita el de la mesa, pues realmente México se enfrasca mucho en un país de machismo, ¿saben? Sobre todo de las épocas mucho antes, todavía incluso de las épocas mexicas, México se enfrasca mucho en el machismo. Y sobre todo Juan Gabriel está rompiendo estereotipos de que no necesariamente la orientación define el talento ni la persona, sino simplemente lo que puede hacer la persona con lo que se le ofrece, con el arte. Y Juan Gabriel sobre todo con el arte hizo que entendiéramos esa parte. Sin importar tu idealismo, al final de todo oías a Juan Gabriel y te hacía mover la cabeza o te gustaba el ritmo de la música, porque a través de ella hacía que dejáramos nuestras diferencias de pensamientos. Muchísimas gracias. Fíjense, la libertad de ser uno mismo, porque cada quien tiene sus opiniones, que el talento no importa pese a cualquier etiqueta. ¿Alguien más? ¿Alguien más quiere leer la reflexión que tiene por ahí? Creo que allá había algo. Ahí voy para allá. Gracias. Primero que nada, gracias a todos. A mí, Juan Gabriel, yo soy del Valle de Juárez, entonces Juan Gabriel a mí me enseñó a bailar con mi abuela
sin pensar en quién era, simplemente a existir y ser. Y cuando yo era pequeñita, recuerdo que no existía en el Valle la palabra gay o la palabra no binario, pero mi abuela, a mi primo que también es gay, a mí nos veía a través de la música de Juan Gabriel. Entonces, une generaciones su música. Y que no necesitas una palabra, simplemente necesitas existir y ser. Muchas gracias. Justo eso. Muchas gracias. Se lo voy a empezar. Gracias. Justo eso, la libertad de ser donde no necesito, donde solamente necesito ver a los demás con ojos de cariño y no con un ojo de exclusión o con un ojo de cuestionamiento, de ver cómo te busco encajar. Desde ahí, esa es la importancia de nosotros en la sexología. Gracias de verdad por abrir esta parte tan importante de ustedes, porque es un espacio suyo, es lo que ha demostrado y construido su persona y que al fin de cuentas construye su experiencia. Desde ahí, justo desde ahí, es la parte donde yo quiero ofrecerles a ustedes esta visión desde nuestro divo Juan Gabriel. Saber que él transmitía una experiencia de ser y de existir, indiscutiblemente de la etiqueta. Si nosotros nos ponemos en este teorizar, tendría que hablar sobre Judith Butler, que ella decía que lo que no se menciona no existe. Pero también implica que la identidad nosotros tenemos que mencionarla, etiquetarla y al fin de cuentas performarla. Pero ¿quién tiene que decidir qué identidad vamos a performar? La sociedad se vuelve en un proceso machista o en un proceso que tal vez no necesitamos entrar mucho ahí porque no terminaríamos, pero nos dice que solamente tiene que haber cosas binarias, lo masculino y lo femenino. Y entonces tenemos que buscar la etiqueta, ¿no? ¿Quién es homosexual? ¿Quién es heterosexual? Y se queda de fuera todo lo que no entra dentro de la norma. Y esto nos duele, entonces el existir empieza a doler porque no entra dentro de una norma. Y aquí lo importante, justo esto, lo que nos enseñaba Juan Gabriel desde lo queer es que él utilizaba su cuerpo como un medio de resistencia. Yo me paro ahí frente a ti para demostrar que mi derecho de ser y de existir va mucho más allá de algo no binario, sino desde la búsqueda de la expresión de todo lo otro que yo tengo, que no nada más es encasillarme en si me gustan los hombres o si me gustan las mujeres, si me identifico como heterosexual o si me identifico como homosexual, si quiero estar en una relación o si mi identidad de género es, sí, hay una gama increíble de lo que nosotros podemos entender por la sexualidad, pero justo desde ahí es entender que Juan Gabriel lo que buscaba era decirnos que con el cuerpo nosotros expresamos nuestro sentir que va mucho más allá de algo que solamente se pueda dejar en un binarismo, ¿ok? Y desde ahí también es hacerle las preguntas, ¿verdad? Que eso ustedes lo lleven a una parte de reflexión. Eso también nos lleva o nos dice él en toda su música, en todas sus acciones, que el placer, pero sobre todo también el afecto, el placer, el afecto y la libertad van entrañadas, van entrelazadas, no son cosas exclusivas o mutuamente excluyentes, por el contrario. Eso es lo que nos muestra, nos demarca la forma que nosotros tenemos de coexistir en el mundo ante los otros. Después agrego otras cosas. Bueno, un aplauso, por favor. Pues muchas gracias a José Roberto, a Pedro, a Diana por estas reflexiones que nos han llevado en esta mesa tan importante que tenemos el día de hoy. Y bueno, aprovecho antes de pasar a la sección de preguntas y respuestas y comentarios, aprovecho para agradecer a la Subdirección de Producción Cultural el haber puesto sobre la mesa estos temas
tan importantes y que nos tocan a todos, no solamente como juarenses, porque ahorita comentaban que la importancia de la música de Juan Gabriel pues nos toca a todos, ¿no? Nos atraviesa, vivimos con la música de Juan Gabriel, con sus frases, con su personalidad, que también es parte pues de nuestra propia identidad, y pues esta importancia de revisar el arte de ser, así como han comentado nuestros invitados e invitadas el día de hoy, que el arte de ser uno mismo es lo verdaderamente importante, porque es parte de nuestra esencia, lo que estamos atravesando también al mundo con las reflexiones que nosotros podamos hacer. Y pues bueno, muchas gracias por sus aportaciones, me parece una mesa súper interesante, además de sus perfiles, el tema de lo queer, y me parece increíble que hayan puesto sobre la mesa esta sensibilidad, vaya. Y bueno, vamos a pasar a preguntas. Si alguien tiene alguna pregunta que quiera hacer aquí a nuestros invitados e invitada. Qué increíble talento tenemos ahí con esas 4 personas frente a nosotros. Y quiero preguntarles a ustedes si ustedes consideran que el hecho de que Juan Gabriel sea una figura internacionalmente conocida y haya influido para que él tenga ese acercamiento con la gente, no como artista, sino como persona queer, ¿creen ustedes o consideran ustedes que la fama tiene que ver para la aceptación en la sociedad, por lo menos en la figura de Juan Gabriel? O porque me refiero, porque si nos vamos a un terreno más coloquial, a un vecino, perdón, una disculpa, a un vecino, a una conocida, sigue teniendo esta homofobia, sigue existiendo esa transfobia, sigue existiendo todas las fobias que conocemos lamentablemente, y no se le da la misma oportunidad, no se le da el mismo reconocimiento, no se le da el mismo poder o este mismo amor que deberíamos darle, así como lo vemos con un Juan Gabriel, o como lo hemos visto con muchísimas otras figuras internacionalmente reconocidas. ¿Consideran que tiene algo que ver? Sí, definitivamente, porque hay una cuestión, el escenario empodera, el escenario te pone por encima de los demás. Entonces, hay algo que sucede con las masas, que ve a uno que está ahí, que está resaltando entre los demás. Y tú me puedes decir, ¿y por qué a mi vecino no? Porque a ese vecino tú lo estás viendo a tu mismo nivel. Tú lo ves todos los días. Y esta imagen del artista es una imagen, a pesar de que Juan Gabriel era cercano con la gente, pero era con la gente pues que tenía acceso a él, ¿no? Entonces es esta figura mitificada del artista, de la celebridad, la que le otorga ese poder a un artista, a una estrella, a lo que sea, a lo que se dedique. El escenario es el lugar en donde va a tomar todo su poderío. Yo en lo particular, ¿verdad? Desde esta área o lo que me entraña a mí como el acompañar desde la sexualidad, para mí es complejo y yo pudiera discrepar un poco, porque al fin de cuentas el poder puede ir sobre ti si no lo sabes manejar, o puede ser un momento en el que en su momento también él lo vivió como un proceso de señalamiento, también lo vivió de rechazo, pero aquí justo, por eso ahorita cuando abría la discusión, hay algo a mí que me importa mucho que nosotros nos llevemos, hay algo que él manejaba mucho en su historia, en su música, de la herida al gozo, y en la música él hablaba de los afectos, del placer, del cariño, de la identidad, y entonces desde ahí lo que él buscaba era darte a ti una identidad a través de su música. Y desde ahí, cuando nosotros podemos decir, sigue habiendo un montón de discriminación alrededor, lo sé que sigue habiendo, pero también sé que hay personas que transmiten y dan y ofrecen su talento, increíbles personas que ofrecen su talento, su lucha, su amor, y desde ahí generan un espacio único donde yo al verlo, a mí no me importa qué profesa,
A mí no me importa con quién se comparte, a mí lo que me importa es ver al ser humano que está ofreciendo el talento que lo constriñe y que lo consolida. Y desde ahí es generar una identidad. Y esa identidad solamente se logra estar en calma con uno. Él también tuvo que vivir vivió un montón de procesos de herida, un montón de procesos de rechazo. Su primera herida fue el abandono, pero el abandono también lo llevó a tocar espacios de resiliencia y también de la búsqueda de lo bello y del placer en cosas que pueden ser no placenteras. Y ustedes pueden ver en casita, todos nosotros hagamos esa reflexión. Hasta el hecho de que nos tomemos una coca o nos echemos una nievecita o tengamos el mejor encuentro con nuestra pareja o el abrazo más profundo o el que llega tu mascota y te lame y te mueve la colita, eso es placentero y hay cosas placenteras no eróticas. Y desde ahí tú vas empezando a ir más dentro de ti, a observar qué cosas te hacen bien y qué cosas quieres transmitir para que ese bien se propague. Y desde ahí construyes tu identidad y desde ahí como padres o como familia nosotros observamos la capacidad que tiene el otro de existir indiscutiblemente de una etiqueta. Y desde ahí Juan Gabriel, para mí eso era lo que hacía. Pasó de todo un montón de heridas a demostrarte en su música, a demostrarnos en su música el placer de existir y a vivir los duelos, porque también él duelaba muchas cosas. Dueló no tener las expectativas que los otros ponían encima de él, ¿no? Una mamá que mandó golpearlo para que se pudiera enderezar, por así decirlo. Pero lo hace o lo hizo desde su propia desesperación como mamá para que pudiera ese hijo no vivir el maltrato de una sociedad. ¿Y qué hizo esta sociedad? Sí, tal vez lo maltrató, lo rechazó, pero al ver que era una persona que él estaba ofreciendo lo mejor que tenía, que era su talento, terminó amándolo. Entonces muchas veces no nada más el poder te da el poder te puede perder, pero si tú encuentras verdaderamente tu identidad sin la necesidad de un poder, sino lo que tú vas a transmitir al mundo, que ese es tu legado. Sí, todos lo hacemos en las trincheras en las que estamos, la mamá que todo el día cuidamos a los hijos, los terapeutas que acompañamos a las personas que buscan a nosotros, el ingeniero que construye cosas, el comunicólogo que te pone en la casita todas esas imágenes para que tú puedas pasar tu día. Desde ahí, todos tenemos una forma de transitar y de trascender en el mundo para que nuestra sociedad sea una mejor sociedad y ponemos nuestro granito de arena. Entonces yo creo que desde ahí la clave está en que podamos acompañar en esa búsqueda de descubrimiento desde lo que sientes para la trascendencia. Espero que no los haya perdido. Okay.